tenemos en línea a la doctora Rocío San Miguel. Ella es presidente de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Rocío, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, danos tu visión de la visita del señor presidente Gustavo Petro y sobre todo de estos dos temas puntuales, la denuncia y el reclamo. La denuncia sobre la mafia binacional que, según Petro, controla el flujo fronterizo, y el reclamo de la reincorporación de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Chugo. Siempre un placer estar en tu programa. Efectivamente, creo que son destacables esos puntos. Yo diría 3 puntos que tienen un acento particular en esta visita que puede ser catalogada de mediodía del presidente Gustavo Petro a Venezuela, concretamente al Palacio de Miraflores. Hay 2 aspectos centrales que llaman la atención. Los aspectos de seguridad que han sido mencionados verbalmente por Petro, pero que también están contenidos ya a esta hora, y así ha sido dado a conocer y circula ya en la prensa, en la declaración conjunta de ambos mandatarios. Petro está colocando un acento importante en los problemas reales de la seguridad fronteriza. Está llamando por su nombre a las mafias que operan y controlan la frontera. Y además lo dice con un costo político importante, diciendo que las mafias operan de ambos lados, del lado venezolano, del lado colombiano, y que está controlada por uniformados, es decir, por militares. Esto, digamos, es un peso pesado el reconocer esto y el tratar de avanzar. Hasta ahora en concreto, y es lo importante de la declaración conjunta, se señalan 2 cosas operativas en estas declaraciones que suelen ser muy rimbombantes. Una, cooperación operacional. Eso significa en el terreno, vigilancia, intercambio de información, intercambio de inteligencia. Lo mencionaron además verbalmente, para el trabajo coordinado contra el delito transnacional que pone en riesgo la seguridad fronteriza. El delito transnacional, óigase bien, tiene que ver con grupos armados binacionales, tiene que ver con tráfico internacional de drogas, tiene que ver con trata de personas y tráfico de personas que está ocurriendo en la frontera, y otros tráficos asociados que no son menores, que tienen que ver con minerales, alimentos, combustibles, pero que hacen de un detonante inmenso la situación de el delito transnacional a todo lo largo de la frontera. Yo creo que eso es destacable y es muy importante que haya sido señalado por Petro hoy, incluso verbalmente, y que haya sido contenido en la agenda. Y lo segundo, convinieron en crear y activar mecanismos conjuntos de seguridad fronteriza para la protección de la frontera y de las personas que circulan en ella. Alrededor de la frontera colombo-venezolana viven 7 millones de personas que viven y se mueven a lo largo, incluso muchos de ellos diariamente, y están expuestos a todo tipo de crímenes, vandalismo, negocios, de mafias que operan allí. Y creo que es importante que esto haya sido expresado en la agenda. Entonces, aspectos de seguridad están contenidos allí. Lamentablemente, el tema de derechos humanos no quedó expuesto en la declaración conjunta, pero sí quedó en la declaración verbal. Vimos a un Maduro obligado a señalar que reconsiderará la posibilidad de que Venezuela reingrese al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esto quiere decir que Venezuela podría nuevamente aceptar el alcance de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entrar a ser evaluado por la Comisión Interamericana, y por supuesto que los casos nuevamente, a partir del reingreso, puedan llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para este paso, Chugo, yo considero importante que Venezuela entonces tendría que cumplir como un elemento de buena fe con las sentencias que tiene pendientes. Más de 25 sentencias no han sido cumplidas por el Estado venezolano a lo largo de 35 años. Es hora, si se reingresa al sistema interamericano, comenzar por esa asignatura pendiente, y esto sería
bien significativo y yo creo bien importante incluso en los términos de la legitimidad que busca Maduro internacionalmente. Además de otros aspectos que políticos que podrían estar por debajo y no han sido ventilados y que pueden estar allí en el interés de Petro y de Maduro de designar probablemente un nuevo secretario general de la OEA, que no sea Almagro y que probablemente pueda ser colombiano. Creo además que es destacable, Chugo, los símbolos y los ademanes del encuentro. Vimos a un Petro solvente, consistente, puntual, y vimos a un Maduro tratando de agradar a Petro. Yo creo que ese lenguaje corporal es muy interesante para los analistas de inteligencia. Eso nos permite medir el estado de la relación real entre Colombia y Venezuela, quienes tienen, la posición dominante, y para mí sin duda en este encuentro, en todo este análisis gestual, Petro sale favorecido. Y pues creo que también es pertinente analizar la comitiva colombiana. Asistió Gustavo Petro a Venezuela con una comitiva de primer orden. Le acompañó Laura Sarabia, su jefe de gabinete, quien abre y cierra la puerta del despacho de Nariño y conoce todos los entresijos de lo que puede, debe y va a cumplir Petro. Eso es clave y da significado de la importancia que Petro ha asignado a este viaje. Por supuesto, Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores, concentrado básicamente en lograr la paz completa en Colombia. Y, por supuesto, en esas cosas que no se comentan entre los mandatarios, pero es el rol de Maduro como garante del proceso de paz. Estuvo también el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Unidos para explicarle a Maduro las ventajas de su regreso al sistema interamericano, Armando Benedetti, por todos los venezolanos conocidos, concentrado muy puntualmente y yo diría eficazmente, a pesar de sus modales poco diplomáticos, concentrado en el tema comercial entre Colombia y Venezuela, y algo que pasó desapercibido para muchos, el jefe de la Casa Militar, el coronel Manuel Enrique Zaffarán Mejía, una persona además que es muy difícil de ubicar y que acompañó a esta comitiva presidencial y que obligó a que estuviera presente el jefe de la Casa Militar de Venezuela y además director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Gato, por, un mecanismo de estilo diplomático, el general Hernández Lara. Creo que esos son elementos destacables, hay muchos más, pero creo que allí debe colocarse el acento en la comitiva, en los temas y en los símbolos y ademanes del encuentro por parte de los mandatarios. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel. Ella es presidente de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa y nos acaba de regalar no un comentario, sino una radiografía de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros. Rocío, de verdad agradecido por la precisión como tu análisis de la visita llega incluso hasta el lenguaje corporal. Estoy de acuerdo contigo. Todos vimos a un Maduro que hablaba para Petro y a un Petro que hablaba para el mundo. Creo que la diferencia es harto visible. Y luego nos diste incluso un perfil de los integrantes de la comitiva del presidente Petro, lo cual también nos habla de lo que vinieron a hacer. O sea, esto no es turismo ni es diplomacia de novatos, ¿no? Esto es gente que viene a hacer cosas puntuales, precisas, a la casa de objetivos claramente determinados. Ahora, quisiera hacerte pedirte dos comentarios adicionales sobre el modo y el cuándo de esta visita. Ya dijimos a propósito del modo, bueno, que se produce con una mezcla de denuncia y reclamo, pero además, ¿no?, el cuándo es extremadamente rico, porque por un lado este llamado al retorno al sistema interamericano de derechos humanos se produce el mismo día que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicita formalmente a la Corte la apertura de un proceso
contra el gobierno venezolano. Te pregunto, ¿ves alguna no relación causa-efecto, sino en la respuesta que deba haber, que pueda haber del gobierno, incidirá también esto? Porque es que lo que nos explicaban hace minutos, lo que nos explicaba el doctor Ali Daniels, es que es demasiado contundente lo que pasó en el documento, o lo que está expresado en el documento del fiscal Calincán. Él dice, leímos lo que nos envió la Fiscalía, el Ministerio Público de Venezuela, procesamos la información que ahí nos suministraron y como resultado de eso no nos queda duda que hay que abrir la investigación. Frente a eso, recurrir o reingresar al sistema interamericano de derechos humanos podrá ser una manera, no de evadir, pero sí de relativizar lo que puede ocurrir en este otro escenario. Bueno, es una pregunta interesante la que haces. Cuando se miran los procesos de conflicto o de crisis como la que atraviesa Venezuela, una profunda crisis política en la que su mandatario ha estado seriamente cuestionado, donde la debilidad de las instituciones es patente, pero además hay una muy grave crisis humanitaria compleja, con millones de venezolanos huyendo del país, nos preguntamos y lo comparamos con procesos internacionales y rápidamente encontramos una característica. Los cambios y las transformaciones, algunos hablan de transiciones, suelen comenzar por dos razones. Por cambios internos en materia económica que parecen estar ocurriendo en Venezuela, pero también por factores exógenos. Estos factores exógenos tienen que ver con lo que sucede en la comunidad internacional, la geopolítica internacional y la actuación de países claves relacionados con el país del que se trate a transicionar. Pues bien, creo que la mirada del fiscal Khan es muy particular. Khan viene siguiendo pormenorizadamente el caso venezolano, abrió investigación por la situación Venezuela 1, y ahora, ¿qué es lo que ha dicho? Está pidiendo a la sala correspondiente que se reanude la investigación sobre la situación de Venezuela. Le está diciendo a los venezolanos, el Ministerio Público me refiero, y gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, ustedes no están haciendo la tarea y no la están haciendo con los estándares que exige la Corte Penal Internacional, por lo tanto yo voy a continuar investigando. Y además le destacó, sigo en la disponibilidad de seguir ayudando a que puedan ustedes juzgar los crímenes que puedan haberse cometido. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras Khan al país? Miren, señores, judicialicen sus casos, hagan una ruta de justicia transicional. ¿Qué le está pidiendo Petro a Maduro? Maduro relegitima, escribe una ruta de justicia transicional que te permita a ti hacer una transición desde el poder. Es decir, porque Maduro está en una encrucijada muy clave. Puede seguir siendo mandatario, como lo ha demostrado, con una oposición debilitada, con toda la cooptación y control de los poderes públicos de Venezuela, un autoritarismo en pleno vigor, pero puede tener problemas para seguir siendo reelegido como mandatario y perder toda catadura de legitimidad internacional. Y estos, tanto Khan como Petro, hoy le han dicho, estamos aquí, puedes escoger un camino de paz y un camino de transición pacífico, constitucional, pero con justicia, con verdad, que te permita llegar a una solución negociada en Venezuela. Y por otra parte tenemos a los Estados Unidos que están viendo la llave de la negociación en México. Yo creo que esto está siendo visto con mucho detenimiento con Maduro, pero también por parte de actores claves del poder en Venezuela. Me refiero a los hermanos Rodríguez, me refiero a los altos mandos militares y factores que están viendo en que hay una ventana de oportunidad. Ojalá elijan esa ventana de oportunidad que tiene sus costos, sin duda, tiene sus costos, y puede significar inclusive privativas de libertad para mandos políticos y para mandos militares, pero puede significar una transición pacífica que le permita una sobrevivencia y además incluso hasta una estatura histórica
al chavismo, madurismo, en la búsqueda de la paz y de la reconciliación de los venezolanos. Extremadamente interesante tu análisis, y abuso de tu tiempo y de tu paciencia para hacerte una última petición, bueno, por el programa de hoy. La otra coincidencia temporal es que esta visita de Petro, largamente esquivada, se produce a horas del triunfo de Lula en Brasil. Primera vez en muchísimo tiempo que las 5 economías más importantes de esta región del mundo están con gobiernos de izquierda. Ahora, estos gobiernos de izquierda evidentemente no se parecen a regímenes como el nicaragüense, como el cubano, ni como el venezolano. Tienen matices que han sido expresados de manera a veces dubitativa, como lo ha expresado a veces el gobierno argentino. A veces la crítica ha sido más frontal, como lo ha expresado el presidente Boric en Chile, o de manera muy inteligente desde el punto de vista político, como lo ha hecho el presidente Petro. Pero es evidente que hay una no identidad entre este bloque de gobiernos de izquierda moderada, por así decirlo, y lo que son estos otros 3 regímenes ciertamente violentos o que tienen otra característica en cuanto a su déficit democrático. El caso cubano es crónico, el caso de Nicaragua no es defendible en lo absoluto, pero tiene poco peso en el hemisferio, pero el caso venezolano ha originado una crisis migratoria que ha impactado no solamente en la región, sino ya en el hemisferio, porque ha llegado incluso a determinar cambios en la política migratoria norteamericana. ¿Qué crees tú que ocurra allí? ¿Qué crees tú que es posible, por ejemplo, que esta diligencia de Petro de alguna manera guarde sintonía con esta preocupación de estos otros gobiernos de izquierda o de centroizquierda en el continente? Sin duda, yo coincido plenamente con tu análisis, Chugo. Estamos asistiendo a una emergencia de estos modelos de izquierda del poder, moderados, que llegan por la ley electoral, que aceptan el control democrático y que buscan mecanismos de legalidad y legitimidad en el ejercicio de sus mandatos sin perpetuarse indefinidamente en el poder. Creo que esto último es clave, sin aspirar a perpetuarse indefinidamente en el poder, aceptando como regla de la democracia la alternabilidad en el poder, que es el problema del modelo chavista, madurista. Creo que ese es el problema más grave del fondo. Entonces, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, creo que Petro y muy probablemente Lula, ya próximamente cuando tome el poder, van a tenderle la mano a Maduro para rescatarlo de la situación de declive, digamos, la situación en la que se ha introducido el régimen de Maduro, porque tú hablas de una situación crónica de la de Nicaragua y no defendible de la de Cuba, pero es que Venezuela tiene también una situación crónica y no defendible, pero tú has dado el claro, no exportan la cantidad y todo esto geoeconómica muy importante, tiene recursos que tiene Venezuela, de manera que Nicolás Maduro está probablemente en este momento histórico convergiendo una ventana de oportunidades para que las tome, para que entienda que las ventanas se pueden cerrar y reelija reconducirse hacia una orientación de izquierda moderada que acepta el control democrático y que acepta clara, diáfanamente la alternabilidad en el poder, y eso significa permitir, para el caso de ser que la oposición gane, y no impedirlo, como ha amenazado reiteradamente, incluso con el uso de las armas, de ser el caso. Rocío, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas brindado este conjunto de análisis y esta mirada que al mismo tiempo es amplia y profunda. Te agradecemos de verdad en nombre de la audiencia porque repito, este programa no es para hacer propaganda, este programa es para ponernos a pensar y tú lo has logrado. Muchísimas gracias y buenas noches.
Un honor para mí siempre, Chu. Un fuerte abrazo. Rocío San Miguel, presidente de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, haciendo este análisis completo, redondo, sobre la visita del presidente Gustavo Petro a Caracas, lo que eso implica en términos de derechos humanos, lo que eso implica en términos de la nueva correlación política en el continente, lo que eso implica en términos de los juegos de poder, de los factores de poder a nivel internacional y a nivel nacional.